En nombre de la Cámara de Comercio Aburrasur, de su junta directiva y de su presidenta ejecutiva, la doctora Lilian Mesa Arango, con el apoyo de la Alianza Región y de la Cámara de Comercio de Hannover, les estamos dando la cordial bienvenida a este encuentro que va a hablar un poco sobre la economía y esos factores críticos para la reactivación. Una conferencia que invita a reflexionar sobre el momento actual de la pandemia, porque es hora de comenzar a pensar en la economía más allá de la misma y porque el legado económico y sobre todo social de la crisis será inmenso y exigirá, por lo tanto, reformas profundas. Para nosotros es un grato honor en la tarde de hoy tener el gusto de presentarles al doctor José Antonio Ocampo, quien será la persona encargada de guiarnos por este mundo del tema económico y lo que le espera a nuestro país. Para ello, entonces, le damos la cordial bienvenida y le damos una breve presentación de quién es el doctor José Antonio Ocampo. Es una persona que realizó estudios de economía y sociología en la Universidad de Notre Dame en los Estados Unidos, doctor en economía de la Universidad de Yale, distinguido con el Premio Nacional de Ciencias de Alejandro Ángel Escobar, secretario ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Se ha desempeñado también como secretario general adjunto de las Naciones Unidas para Asuntos Económicos y Sociales, como ministro de Hacienda y Crédito Público, como director del Departamento Nacional de Planeación, como ministro de Agricultura. También fue director de la Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo FEDesarrollo, codirector del Banco de la República de Colombia, ha sido profesor de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes y de la Universidad Nacional de Colombia y actualmente es profesor de Columbia y miembro correspondiente de la Academia Colombiana de Historia, cargo que desempeña desde el año 2018. Con el doctor entonces este tema de perspectivas y retos de la recuperación económica. Le damos la bienvenida, doctor José Antonio, y lo escuchan los empresarios de la Urrasur. Bueno, muchísimas gracias y perdonen por todas las dificultades que tuvimos o que tuve yo para conectarme, pero encantado realmente de estar con la Cámara de Comercio de Aburrasú. Saludo a su presidenta, saludo a Jorge Coronel, que fue encargado de toda esta tarea de alinearme, y a todas las entidades que apoyan esa secuencia de conferencias. Lo que quiero presentarles el día de hoy es precisamente unas perspectivas sobre la economía colombiana, pero quiero comenzar con un análisis de cómo se ve el escenario mundial y sobre todo el latinoamericano, para ver en qué sentido, digamos, la crisis actual tiene como origen, digamos, o hace parte, digamos, de esa situación mundial y latinoamericana tan compleja que estamos viviendo. Entonces, en materia internacional, lo primero que hay que resaltar es que estamos atravesando la peor recesión mundial desde la Gran Depresión de los años 30 del siglo pasado. La última estimación del Fondo Monetario, que es un poco, de hecho, mejor que las dos anteriores que había hecho este año, da una caída del 4.7% del PIB mundial, que es, pues, como reitero, la peor caída, digamos, desde la Gran Depresión. Además, la caída ha sido muy rápida y muy sincronizada. Es decir, vamos a ver incluso con algunos datos digamos, la tremenda contracción que se experimentó en muchas regiones del mundo durante el segundo trimestre del año, en forma bastante sincronizada. China, que había sido el epicentro inicial, pues tuvo una contracción que más bien fue el primer trimestre de este año, y más bien comenzó a tener una recuperación en el segundo trimestre. De todas maneras, lo que sí podemos esperar es que, aunque ha sido muy fuerte y muy rápida, digamos, la crisis debería ser menos prolongada que durante la Gran Depresión. O sea, la Gran Depresión, estamos hablando de una crisis que fue de 10 años en los Estados Unidos y de 6 años en Europa. Digamos, creo que estamos hablando de algo que será más corto. Vamos a ver algunos datos sobre la materia. Reitero pues que el segundo trimestre fue fatal en casi todo el mundo, pero con una recuperación de China. El tercer trimestre ya muestra
una recuperación generalizada en el mundo, pero con unas grandes incertidumbres asociadas a las nuevas olas de contagios, especialmente la que se están viviendo en Europa y en gran parte de los Estados Unidos. Por lo tanto, no es improbable, digamos, de que vamos a tener una nueva recesión, posiblemente el primer trimestre del año entrante, que, digamos, y por lo tanto se va a frenar la recuperación que ha estado en curso en gran regiones, en gran parte del mundo. El caso latinoamericano es de hecho uno de los peores del mundo. De hecho, vamos a ver que con Europa Occidental y con India son las peores regiones del mundo y por lo tanto vamos a atravesar una nueva década perdida que yo la defino como entre 2015 y 2024. Ya les digo por qué el 2015 es el punto de partida. De hecho, es probable que ni siquiera logremos una recuperación plena en el año 2024 y por lo tanto podemos tener más de una década en materia de, digamos, de lento crecimiento económico. Aquí estamos viendo, digamos, la cifra del Fondo Monetario Internacional por regiones del mundo de una forma simplificada y vemos que en efecto América Latina, que de acuerdo con las estimaciones de ellos tendrá una contracción del 8.1%, es similar a la contracción de Europa Occidental. Solamente es peor, digamos, en la India. Y por otra parte, digamos, Estados Unidos y pues los países en desarrollo en general van a tener un desempeño menos grave, digamos, en términos de recesión. Y como ven ustedes, el Fondo Monetario estima que la China va a tener un crecimiento. Es una de las pocas economías del mundo que tendrá un crecimiento, pero obviamente muy inferior a los ritmos de crecimiento, digamos, del gigante asiático durante los últimos, diríamos, 30 años. Esta es la estimación, pues, de trimestral de las principales economías, de acuerdo con datos de la OCDE. Y lo que observamos aquí, digamos, es que la situación colombiana en el segundo trimestre, que son las líneas, las barras azul oscuras, Colombia fue realmente un país con un desempeño bastante pobre en el mundo, aunque mejor que, digamos, que México en América Latina o que a los peores países europeos, España, Italia, Francia, Reino Unido, y también mejor, digamos, que la India. Ahora, en el tercer trimestre, digamos, ustedes observan que casi todo el mundo hay una menor contracción. En el caso de China, una expansión, digamos, más fuerte que en el segundo trimestre. Pero, digamos, ahí, digamos, es bastante claro que Colombia es una de las economías que ha tenido una recuperación un poco más lenta. De hecho, ustedes ven las barras rojas, que son las del tercer trimestre, que es una de las peores economías. O sea, compite con Chile, México, España y Reino Unido por la magnitud de la contracción, que como veremos es casi cercana al 10% en el tercer trimestre. Ahora, otros elementos del escenario internacional que son muy importantes es qué ha pasado con el comercio internacional y con las finanzas internacionales. Y además con las remesas, que es un ingreso en divisas importante de muchas regiones de América Latina. Ustedes observan que o sea, en materia de comercio, digamos, lo que hay que resaltar es que ya el comercio estaba en contracción antes de la crisis y eso básicamente por dos razones, por la llamada guerra comercial entre Estados Unidos y China, pero también por la expectativa de que durante este año iba a haber una desaceleración de la economía mundial. Sin embargo, y pese a las perspectivas negativas, la Organización Mundial de Comercio estimó que el comercio
en el escenario base de ellos se contraería 13% este año, y las últimas estimaciones del Fondo Monetario dan una caída de más del 10%. Sin embargo, vamos a ver que la recuperación ha sido más rápida desde junio, y la crisis del comercio ha sido mucho más corta que en el 2008-2009. Existen, sin embargo, pues muchas incertidumbres y algunos factores negativos. Digamos, en materia negativa, conviene resaltar el colapso de servicios, de turismo, de tráfico aéreo, que aunque hay unas perspectivas positivas, por ejemplo, para todos los que son los servicios tecnológicos, que más bien están creciendo rápidamente. Y existe pues una gran incertidumbre sobre el futuro de las cadenas de valor. Este es un tema muy interesante, digamos, y en qué medida las cadenas de valor se van a aproximar a los países donde se da el consumo final. Y ahí pues una de las preguntas interesantes que de hecho puede favorecer a América Latina y a Colombia en particular, es la posibilidad de que algunas de las cadenas de valor que tienen hoy en día están localizadas básicamente en Asia, comiencen a relocalizarse más en América Latina, beneficiando, entre otros países, a Colombia, obviamente mucho más a México, digamos que es y algunos países centroamericanos, República Dominicana también podrían ser favorecidos, digamos, por esta relocalización. Esto pues es todavía una expectativa. De todas maneras, debo señalar que por ahora no se observa una pérdida de importancia de China en el comercio internacional. Todo lo contrario, digamos, los datos de septiembre y octubre que han sido dados a conocer por las autoridades chinas muestran que las exportaciones de China ya están creciendo en relación con el año pasado. Por lo tanto, digamos, hasta ahora, aunque concentrado en algunos productos, sobre todo productos tecnológicos y productos médicos, que son, digamos, las dos más dinámicos de las exportaciones chinas en la actualidad. Entonces, esto es un tema importante. De todas maneras, el comercio ha resultado mucho menos afectado de lo que se esperaba inicialmente, y, digamos, allí hay unas expectativas que pueden ser incluso positivas en varios sentidos. En materia de productos básicos, debo señalar que en realidad la crisis no se caracterizó por una caída de los precios de productos básicos, con excepción del petróleo y el carbón, o sea, los productos energéticos. De hecho, digamos, los productos agrícolas no han tenido un desempeño negativo, y más bien desde mediados del año han tenido una tendencia a aumentar. Por lo tanto, digamos, a nosotros nos ha golpeado sobre todo por el lado del petróleo y el carbón, mientras que los productos agrícolas han tenido, incluyendo el café, digamos, han tenido un desempeño que es más positivo. Aquí vemos precisamente, digamos, la evolución de tanto el volumen de comercio como el valor del comercio internacional en azul y rojo. Y ustedes observan, pues aquí la parte final, que digamos que la crisis fue muy fuerte inicialmente, pero la recuperación también ha sido muy fuerte. Y además mucho más rápida que lo que ustedes observan aquí, que ocurrió en el 2008-2009, la crisis anterior, durante la cual pues tardó casi un año y medio en volver a los niveles de antes de la crisis. Ahora vamos a tener quizá 6 meses de crisis, o sea, mucho mejor en materia de comercio. Y en materia de productos básicos, ustedes observan, digamos, que la caída fue la de combustibles, digamos, en rojo, pero, digamos, los no combustibles, digamos, habían tenido, pues, tuvieron un desempeño más bien estable. Y en los últimos meses, aquí tenemos datos hasta agosto, estamos con una recuperación, de hecho, de precios de productos básicos. O sea, curiosamente, la crisis mundial ha sido mucho más severa sobre la actividad económica que sobre el comercio internacional, que más bien ha tenido una recuperación relativamente rápida. En materia financiera ha ocurrido curiosamente algo similar. O sea, los indicadores financieros tuvieron obviamente una caída muy fuerte inicialmente, pero la caída fue menos aguda que la crisis anterior.
y ya desde fines de marzo se comenzó a observar una recuperación de las bolsas de valores del mundo. Y esa recuperación nos terminó favoreciendo a los países emergentes a través básicamente del mercado de bonos en monedas duras, como veremos. Ese mercado comenzó a recuperarse desde mediados de abril y vamos a ver que su desempeño ha sido relativamente favorable. Gracias a ello, 12 países latinoamericanos, incluido Colombia, han tenido acceso al mercado de bonos en monedas duras y en muy buenas condiciones. De hecho, Colombia hizo una emisión de un bono que es en parte a 11 años y otro a 30 años en el 1 de junio y obtuvo una tasa de interés del 3.2% a 11 años, un poco más del 3,5% a 30 años, que son una de las tasas más bajas de la historia, digamos. De hecho, solamente hay otro bono en el pasado que ha tenido esas tasas de interés tan bajas. En cambio, había muy poca cooperación internacional. Digamos, los apoyos que se han obtenido a través del Fondo Monetario y de los bancos multilaterales han sido más bien modestos. Y bueno, ahora les muestro gráficamente toda esta historia en materia financiera, pero vale la pena agregar que las remesas que se esperaba que tuviera una contracción muy fuerte este año no la han tenido para el grueso de los países latinoamericanos, sobre todo los que tenemos remesas que vienen fundamentalmente de los Estados Unidos, o sea, donde los migrantes han ido a los Estados Unidos. Y de hecho en Colombia, en marzo-octubre, o sea, ya durante el periodo de la pandemia, las remesas han aumentado un 1.4%. Aquí vemos precisamente lo que ha ocurrido en los mercados de flujos de capital hacia las economías emergentes como nosotros. Y ustedes observan que el mes de marzo fue catastrófico, es decir, tuvimos una contracción muy fuerte de todas las fuentes de financiamiento. Sin embargo, ya en el mes de abril observamos que las barras rojas, que son los bonos en moneda dura, se tornaron positivos. Y de hecho, digamos, eso ocurrió más bien en la segunda mitad del mes, que no en la primera. Y ya pues en los meses posteriores han sido consistentemente positivos, incluso digamos a niveles que son parecidos a los de enero, que fueron extraordinarios, o a los mejores años anteriores, al año 2017. Los otros bonos, digamos que son las barras amarillas, también se tornaron ligeramente positivos en julio y mucho más positivos en los otros. Eso son básicamente las inversiones en los mercados de bonos en moneda nacional, en pesos, en el caso colombiano. Digamos que de hecho se han comportado, después de una caída inicial, se han comportado también relativamente bien en términos de presencia de inversionistas extranjeros. E incluso en materia de acciones, que digamos es el más volátil de todos los flujos de capital, ya tuvimos en el mes de octubre una entrada neta de capitales hacia economías emergentes. Digamos, y en términos digamos, de los márgenes de riesgo y el rendimiento de los bonos que determina el costo del financiamiento, digamos, nuevamente aquí comparo la crisis actual con la crisis anterior para mostrar, digamos, que digamos, el aumento inicial fue mucho menos fuerte que en la crisis anterior. Estamos hablando aquí después de la quiebra de Lehman Brothers en el 2008. Que generó pues esta disparada de los márgenes de riesgo. Ahora es lo mismo, en el mes de febrero-marzo tuvimos un aumento significativo, digamos, de los márgenes de riesgo y por lo tanto del costo del financiamiento, pero la recuperación fue mucho más rápida. O sea, la reducción tanto de los márgenes de riesgo como los costos del financiamiento. De manera que uno puede decir que vamos a tener, digamos, en 6 meses más o menos se han normalizado los márgenes hemos vuelto a niveles muy similares, como sea la barra azul en particular, la línea azul en particular, a niveles muy anteriores a los anteriores a la crisis, que como ustedes ven son muy positivos en términos históricos. O sea, estamos hablando de un costo de financiamiento que es relativamente bajo. Y aquí, digamos, en esta gráfica comparo a Colombia con el conjunto de economías emergentes
observamos que en el caso colombiano estamos hablando de una situación aún mejor. O sea, ustedes observan aquí que ya en el mes de julio, digamos, teníamos niveles digamos, digamos, de rendimientos o costo de financiamiento similares a los anteriores a la crisis, que además, como ustedes observan ahí, son muy bajos en términos históricos. Este es el tema de la emisión del 3% de los bonos que se hizo el 1 de junio por parte del gobierno nacional. Ahora, visto en este sentido, digamos, tal vez una conclusión a la cual yo he llegado, digamos, de todo ese análisis anterior es que aunque la crisis internacional es muy fuerte, curiosamente los canales a través de los cuales se transmite a nuestras economías no han sido particularmente fuertes. De hecho, en un artículo que escribí comparando la crisis actual con todas las crisis anteriores desde la Gran Depresión, llego a la conclusión de que esta es la crisis que en términos digamos, de choques externos ha sido la más favorable para América Latina. O sea, más favorable que la anterior, que les he mostrado varias gráficas, la del 2008-2009, que es la que se generó con el colapso de Lehman Brothers en Estados Unidos, el Banco de Inversión de los Estados Unidos, pero también, digamos, obviamente que la crisis asiática de fines del siglo pasado, o la crisis latinoamericana de la deuda y otras crisis anteriores que uno puede tener en cuenta. Entonces, los factores que han afectado a nuestras economías son más bien factores internos, digamos, tanto en materia del efecto de la pandemia, en materia de salud y toda la reacción, todos los efectos que ha tenido, digamos, esta es una crisis que es muy particular porque combina problemas de demanda y de oferta. Digamos, casi todas las crisis tienen como su factor fundamental elementos de demanda. O sea, hay un elemento de demanda que puede ser la demanda externa o la demanda interna que colapsan con la crisis. En este caso, realmente el problema es más bien de oferta. O sea, algunos sectores que por la pandemia tienen que cerrarse, no pueden, digamos, tener una actividad importante pues básicamente por las medidas de confinamiento que se adoptan, y eso a su vez genera problemas de demanda, porque quiere decir que la gente que trabaja en esos sectores pues no puede trabajar y tiene por lo tanto un efecto negativo. Entonces, en este caso tenemos más bien elementos de oferta que afectan la demanda y no al revés, que es lo que ha sido tradicionalmente las crisis. O sea, tenemos una crisis de demanda que afecta obviamente la producción. Entonces, digamos, visto a través de los factores internos, lo que observamos en el caso colombiano es que en materia de salud, pues pasamos de ser un caso relativamente exitoso en los primeros meses de la pandemia a un caso que ya no es exitoso. Pasamos el pico, digamos, pero por otra parte no hay una reducción de contagios y fallecimientos como el que de hecho han experimentado otras economías después de su pico. Ahora, digamos, la parte positiva es que hasta ahora no hay un segundo aumento digamos, tanto de los contagios como los fallecimientos. O sea, más bien hay una estabilización en un nivel que es algo inferior al pico que tuvimos hace unos meses. Pero de todas maneras, digamos, en materia económica, digamos, la recesión que vamos a tener es peor que la de 1999, que había sido la única recesión que había tenido Colombia después de la Segunda Guerra Mundial, y además es algo menos severa que la de otros países latinoamericanos. La caída del segundo trimestre fue muy fuerte, del 16%, y hubo algo de recuperación en el segundo trimestre, y esa recuperación más o menos ha continuado como veremos. De hecho, digamos, uno puede decir que abril fue el peor mes, y desde entonces ha habido una tendencia a la recuperación, pero esa recuperación todavía es incompleta. Digamos, el segundo trimestre vimos que Colombia no le había ido bien en el escenario internacional, en las comparaciones internacionales, pero digamos, ha habido una recuperación un poco más rápida posteriormente, incluso durante el tercer trimestre, digamos, ¿no?
Ahí tengo un error, digamos, porque dice que es algo menos del segundo, no es algo menos del tercero, que fue la caída del 9.5%. Y el patrón sectorial es muy diverso, como vamos a ver. Yo dividí los sectores por el grado de afectación en las láminas siguientes para mostrarles a ustedes, digamos, cuál es digamos, el panorama sectorial que hemos experimentado en la economía colombiana, que es muy probable que continúe hacia adelante. De todas maneras, la recuperación está siendo muy lenta, va a ser solamente parcial el año entrante. Por lo tanto, solamente en 2022 vamos a tener un nivel de actividad económica que regrese a los niveles del año pasado, o sea, del 2019. Digamos, eso en materia de actividad productiva, debe uno decir que en materia de inflación, la situación ha sido muy positiva y eso ha sido un factor que ha permitido una reducción de tasas de interés a la cual me referiré más adelante. Yo he dividido, digamos, los sectores productivos por el grado de severidad de la afectación, digamos, básicamente por los impactos de las medidas de aislamiento. Aquí tenemos los crecimientos pues, del primero, segundo y tercer trimestre de los distintos sectores de acuerdo con el DANE. Ustedes ven que aquí tenemos tres sectores que han crecido todo el tiempo, todos los tres trimestres, son el agropecuario, el sector inmobiliario y el sector financiero. El sector inmobiliario es un poco engañoso porque realmente digamos, lo que estima el DANE es cuáles en gran medida cuáles son los arrendamientos imputados a propiedades de finca raíz que ya tenemos los hogares y las empresas. Entonces no es un dato muy significativo, el agropecuario y el sector financiero sí lo son. Administración pública y el sector de comunicaciones están en una situación intermedia. Allí, digamos, de hecho es muy curioso que la administración pública haya tenido esta contracción tan fuerte en el segundo trimestre del año. Pero en fin, ahí hay una recuperación, como ustedes ven, el tercer trimestre en general es menos severo en todos los sectores, como veremos. ¿Okay? Las comunicaciones es obviamente un sector que debería tener incluso hacia adelante una recuperación sostenida. En todo caso, aquí estamos precisamente utilizando el sector de comunicaciones en la actividad. Después tenemos dos sectores que han sido afectados, digamos, medianamente. Vamos a ver los sectores más afectados en la siguiente lámina, que son los servicios públicos, o sea, electricidad, gas y agua, y las actividades profesionales. Las actividades profesionales son, digamos, básicamente porque muchas de ellas se pueden hacer virtualmente. Entonces, no necesariamente requieren, digamos, una presencia física. Ahí, de todas maneras, digamos, el segundo trimestre fue muy negativo en ambos casos y hay una recuperación relativa en el tercer trimestre del año. Y esos son los sectores más afectados, algunos de los cuales, y comienzo el que sí ha estado positivamente en recuperación, digamos, es el sector manufacturero, donde después de una caída que fue casi el 25% del segundo trimestre, ha tenido una caída más bien como del 7% del tercero. La minería ha tenido una pequeña recuperación, pero no muy fuerte, y el comercio, la construcción y la recreación y las actividades de hogares, aunque han tenido una recuperación, siguen siendo muy negativas en el tercer trimestre. Ahí estamos hablando todavía en el tercer trimestre de caídas entre el 20 y el 30%. O sea, esos son sectores. El comportamiento sectorial es muy, muy diverso. Digamos, de sectores que digo han continuado creciendo hasta estos sectores que han tenido unas contracciones severas y muchos de ellos, digamos, con pocas posibilidades de reactivación muy rápida. Uno diría, en particular, el sector de recreación, digamos, y los servicios a los hogares, que muchos de ellos son, por ejemplo, el servicio doméstico, que ha tenido una caída brutal en materia de empleo, digamos, son sectores que están siendo. Y aquí pues está el resultado total, digamos, que ya vimos digamos, de un 16% en el segundo trimestre de contracción y una contracción de casi el 10% en el tercer trimestre. Ahora, visto a través de indicadores que ya mensuales, digamos, lo que ustedes se observa es una caída brutal
sobre todo, digamos, con su punto más bajo en el mes de abril y una recuperación posterior. O sea, aunque digamos un poco vacilante, este es el indicador más parecido al Producto Interno Bruto que estaba en las láminas anteriores para los datos trimestrales, pero digamos, de todas maneras, estamos en una recuperación que, digamos, pero de todas maneras con una caída que de todas maneras es como un 7% en el mes de septiembre, que es el último dato disponible con este indicador. Aquí hay dos indicadores que están más al día, ambos de la vivienda. Digamos, este es el indicador de lo que llama el PMI manufacturero de ellos. Ahí, digamos, lo que importa es que estemos por encima de 50, porque es el porcentaje de empresas que dicen que las condiciones están mejorando. Y ahí estamos, digamos, desde ya hace varios meses con indicadores superiores al 50%. O sea, más empresas que dicen que las condiciones están mejorando a las que dicen que están deteriorando. Sí, y eso mismo ocurre con el indicador de confianza, que como ustedes ven ahí abajo, le preguntan a las empresas, digamos, si la situación, la percepción de la situación económica ha mejorado o no, o se ha deteriorado, digamos, estamos de todas maneras aquí en un -10, en torno a un -10%, o sea, que quiere decir que hay más empresas diciendo que la situación está deteriorando, pero de todas maneras una condición bastante mejor que la que se observó en abril, incluso en mayo. Y de hecho, digamos, mirando este indicador desde el 2016, realmente la situación es relativamente favorable, es decir, solamente hay unos pocos meses en el año 2018 que fueron mejores que las evaluaciones actuales que hacen los empresarios. Y bueno, en términos de perspectiva, digamos, aquí resumo en una gráfica tres estimaciones, el Fondo Monetario para Colombia, la de Fedesarrollo, que hizo pública hace una semana más o menos. Se hace una revisión significativa de todos sus análisis anteriores y también la más reciente que ha hecho el gobierno nacional. Todos ellos pues indican que vamos a tener una contracción muy fuerte este año. De hecho, Fedesarrollo es un poco más optimista que el gobierno y bastante más optimista que el Fondo Monetario. Vamos a ver que, digamos, la CEPAL, que aquí no está en esta gráfica porque no tiene predicciones para el año 2021, es incluso un poco más optimista sobre Colombia. Pero estamos hablando de caídas entre el 6 al 8%, digamos, que es una contracción severa, digamos, de la actividad económica. Y la recuperación del año entrante sería parcial. Ahí el más optimista, pues, es el gobierno nacional, que espera un crecimiento del 5%, pero digamos, estamos hablando del Fondo Monetario con 4% y Fedesarrollo con 4.4%. Esto además es mucho por la diferencia sectorial. Entonces, algunos sectores posiblemente van a recuperarse plenamente, por ejemplo, manufactura, es posible que se recupere plenamente, pero algunos servicios, todos servicios de pequeña escala como restaurantes, peluquerías, etcétera, no se reactivan. Incluso el servicio doméstico es posible que no se reactive plenamente el año entrante. Y aquí está pues tanto digamos, la comparación con base en CEPAL y el Fondo Monetario del desempeño. Ustedes observan aquí que Colombia, digamos, en el caso del CEPAL es un poco más optimista de las cifras anteriores. En el caso del Fondo Monetario, de todas maneras, uno puede decir que hay bastantes casos peores que Colombia en América Latina, sobre todo, digamos, Argentina, Ecuador, Perú y Venezuela. Perú es, de hecho, de alguna manera el más sorprendente de todos, porque Perú es una economía que venía perdón, y México también tiene un peor desempeño que Colombia. No así Brasil, ¿no es cierto?, que tiene un desempeño un poco mejor. O sea que Colombia es un caso, no es de los peores casos de América Latina, pero es un caso para nuestra propia historia bastante negativo. Y como ustedes ven, digamos, el Fondo Monetario para el año entrante no espera una recuperación plena de ninguna economía latinoamericana. Digamos, el caso colombiano, de hecho, es de pronto de los mejores, digamos, en términos digamos, de la reactivación económica. Ahora, cuando uno mira la situación colombiana, yo diría que hay dos problemas críticos a mi juicio. El primero es el tema de empleo y el segundo el tema de exportaciones.
El empleo pues ha sido una situación desastrosa y de hecho una de las peores de América Latina. Nosotros tuvimos una contracción de empleo de 5 millones de puestos de trabajo que se perdieron en abril en relación con abril del año pasado. Ha habido una mejora posterior, como veremos, pero de todas maneras el último dato disponible para septiembre da 2 millones de puestos de trabajo menos que el año pasado. La tasa de desempleo ha tenido el peor deterioro de la historia y a pesar de que pueda mejorar un poco en los últimos meses, todavía es el 16%, que es una de las más altas de América Latina. Y bueno, digamos, cuando uno mira por grupos, por regiones y grupos sociales, es peor en las ciudades y peor para mujeres y jóvenes. Lo segundo es el caso, digamos, de las exportaciones, donde uno puede decir, bueno, las exportaciones de petróleo y turismo están en colapso. O bueno, el caso del turismo en colapso hasta ahora, el petróleo en una caída muy fuerte, como veremos gráficamente. Pero hay una incipiente recuperación de las exportaciones no mineras. Sin embargo, ese crecimiento que fue el 5% del tercer trimestre, digamos, en cierto sentido comparte la recuperación del comercio internacional, pero de todas maneras debo señalar que es bastante insuficiente. Yo, por ejemplo, he calculado en otros trabajos anteriores a la crisis, de hecho, que las exportaciones no petroleras tienen que comenzar a crecer alrededor del 20% para compensar la caída después del petróleo. Curiosamente, eso no se ha reflejado este año en un mayor déficit comercial del país, porque las importaciones han caído todavía más por el colapso de la inversión y por lo tanto la importación de maquinaria y equipo y el colapso del sector manufacturero y por lo tanto la importación de bienes intermedios. Pero digamos, si comienza a haber una reactivación económica, uno sí espera que haya un aumento de importaciones. Entonces, si no hay un aumento de exportaciones, vamos a estar restringidos por la balanza de pagos. Entonces, el empleo y las exportaciones son para mí los dos temas críticos más importantes. Aquí vemos el empleo, digamos, precisamente la caída que alcanza 5 millones, más de 5 millones de empleos en el mes de mayo, la recuperación, perdón, en el mes de abril, la recuperación posterior, pero de todas maneras tenemos el último dato de septiembre de todas 2 millones de empleos menos que el año pasado. Ahora, curiosamente, eso estuvo acompañado y también la historia latinoamericana por una caída de lo que llama la población económicamente activa. La población económicamente activa se define como la población que está empleada o está buscando trabajo. Pero lo que esto significa es que cuando se perdieron los empleos, simplemente la gente dejó de buscar trabajo en una proporción muy importante. Y por eso la tasa de desempleo no se disparó, porque la tasa de desempleo se calcula sobre la población económicamente activa. Ahora, ustedes ven que a medida que ha habido reactivación de empleo, la gente está comenzando otra vez a buscar trabajo. Y aquí pues vemos el aumento de la tasa de desempleo a más del 20% inicialmente en mayo y después una caída, pero una caída que de todas maneras nos pone en un nivel que todavía es peor que el de comienzos del siglo, que había sido uno de los peores de la historia de Colombia. Y en materia exportadora, pues hay que recordar que, digamos, el petróleo representaba el año pasado el 32% de las exportaciones, el carbón el 12% y en servicios el más importante son los servicios de turismo. O sea, uno puede decir que poco más de la mitad de las exportaciones colombianas han sido afectadas negativamente este año y por lo tanto se requiere una recuperación muy importante del sector exportador. Aquí vemos que, digamos, aquí no tenemos servicios, sino bienes, o sea, y los divido en mineras y no mineras. Ustedes observan que las mineras, que son petróleo, carbón, pero también ferroníquel, digamos, y oro, que es un renglón que le ha ido bien este año. De todas maneras, estamos en un nivel desde el año 2018 como de unos $2.000 mensuales, 2.000 millones de dólares mensuales, y han bajado a la mitad, más o menos. Entonces se requeriría pues un aumento muy fuerte de las explotaciones no mineras para compensar esa caída. Usted ve que las explotaciones no mineras realmente tuvieron
su punto más bajo en el mes de abril, han venido recuperándose, pero de todas maneras estamos hablando de una recuperación que es muy incompleta en relación con la caída que han tenido las exportaciones mineras. O sea que aquí tenemos un problema importante si no logramos recuperar exportaciones en los próximos meses. En términos de medidas de política, yo diría que lo más exitoso que ha habido son las medidas del Banco de la República. Allí el Banco de la República actuó muy rápido al comienzo de la crisis, digamos, dando liquidez a la economía, ayudando, o sea, reduciendo tasas de interés. De hecho, la reducción de tasas de interés que vamos a ver es una de las más fuertes que ha habido en el mundo. Y hubo unas intervenciones en el mercado cambiario que lograron estabilizar la disparada inicial que tuvo la tasa de cambio. Entonces yo diría que el agente más exitoso durante esta crisis ha sido sin duda el Banco de la República. En materia fiscal, pues ha habido una gran cantidad de acciones y anuncios de apoyo al sector de salud, a sectores pobres y vulnerables, apoyo al empleo. Unos 3 millones de empleos están siendo subsidiados. En materia tributaria hubo un aplazamiento de pagos y algunos beneficios y se le dieron mayores márgenes fiscales a las entidades territoriales para que también pudieran gastar más endeudándose. Digamos, algunos casos importantes, por ejemplo, Bogotá, el Consejo, digamos, le aprobó un aumento significativo en su nivel de deuda. De todas maneras, el déficit fiscal se elevó, se está elevando dramáticamente, aunque vamos a ver que, digamos, más por caída de impuestos, de recaudo de impuestos que por gasto público. Y digamos, el déficit es casi el 9% del Producto Interno Bruto, que son los déficits más altos de la historia, y el año entrante va a haber un déficit un poco menor, pero no, de todas maneras, bastante alto. El 7.6% fue la última estimación del gobierno nacional. O sea que la parte fiscal es una parte compleja y yo diría más por caída de recaudos de impuestos que por aumento del gasto público. Y ha habido pues algunas medidas crediticias, la facilidad para aplazar créditos que se le dio a los bancos comerciales y una gran cantidad de créditos que se le aplazó el pago. Una renegociación de créditos también facilitada por la regulación financiera y aumento de los créditos de segundo piso, que son básicamente Bancoles y Finagro y Findeter, y las garantías del Fondo Nacional de Garantías. Pero los programas se han cumplido solo muy parcialmente. Digamos, de hecho, en estos días anteriores, la Contraloría anunció que se había cumplido menos de la mitad del programa fiscal de la crisis. Y en materia, de, por ejemplo, de garantías, digamos, los análisis que ha hecho la Superintendencia Financiera indican que apenas se están cumpliendo un poco menos del 40% de las garantías. O sea que, digamos, los programas realmente se han cumplido solo muy parcialmente y ahí hay un reto importante, digamos, de que se cumplan hacia adelante. Esta pues la magnitud de las medidas lo más importante pues son las medidas fiscales y las garantías. Ustedes ven que las líneas de crédito que sí se han cumplido en gran medida son una suma relativamente modesta, sobre todo comparado con el total de crédito de la economía, y digamos y la liquidez del Banco de la República. O sea, la liquidez, las medidas fiscales y las garantías, digamos, son las principales medidas, y reitero, las del Banco de la República muy efectivas, las fiscales. Esto es la meta, que se ha cumplido apenas un 40%, y la garantía en un poco menos del 50%, y las garantías que solamente se han cumplido en un 40%. Digamos, el Banco de la República, como ustedes saben, ha bajado fuertemente la tasa de interés. Es poco probable que la siga bajando, pero de todas maneras la inflación, que está al menos del 2%, digamos, permite mantener esas tasas de interés relativamente bajas. Y, digamos, la disparada inicial de la tasa de cambio que ustedes observan al comienzo de la crisis, con todas estas medidas que tomó el banco para estabilizar el mercado cambiario, fueron muy exitosas y se ha logrado estabilizar la tasa de cambio entre 3.600 y 3.800 pesos por dólar, digamos, contra más de 4.000 que fue el nivel que se tuvo al comienzo de la crisis. ¿Cuáles son los temas hacia el futuro?
El primero es, digamos, frente a la crisis de salud, si hay que reformar la ley 100. No se ha hablado mucho de eso, pero digamos, la ley 100 sí venía siendo objeto de muchas críticas en el pasado, sobre todo por el mal comportamiento de algunas EPS. Pero bueno, digamos, hubo también unos problemas serios que se hicieron evidentes al comienzo de la crisis, particularmente en muchos hospitales públicos que estaban básicamente desmantelados, o sea, sin funcionamiento. Algunos de ellos se han puesto a funcionar y ahí pues ha habido una reacción importante, sobre todo para facilitar más unas UDIs. Pero bueno, aquí hay una pregunta y es si habrá que reformar la ley 100. El segundo es, digamos, tiene el apoyo al empleo durante la reactivación, que es un tema en el cual yo he estado ya haciendo algunas propuestas con otras personas. Nosotros hemos venido proponiendo que haya unos programas de emergencia de empleo, básicamente programas locales con los municipios y los departamentos que permitan que se realicen incluso en barrios populares con preferencia por el empleo femenino y de jóvenes, que son los sectores más afectados por la crisis. Son pequeños proyectos digamos, de actividades, yo diría, en barrios populares. Y también que los subsidios al empleo que están dando se conviertan en un subsidio a la creación de empleo, o sea, nuevos empleos durante el año entrante. ¿Ok? Y además, pues que se sigan de una cosa que ha sido positiva, pero digamos relativamente modesta, es el apoyo de los ingresos a los pobres y vulnerables, ¿no? Con varios programas, ingreso a los hogares vulnerables y el programa pues, tradicional de familias en acción para los pobres. Yo diría que, digamos, una de las cosas positivas ha sido estos programas y la posibilidad, digamos, de ampliarlos en forma más generalizada, incluso de transformarlos en lo que algunos han llamado una renta básica. El cuarto tema es el saneamiento fiscal. Aquí, digamos, este es un tema más complejo. Digamos, yo he sido partidario de una reforma tributaria estructural. El gobierno inicialmente había dicho que se haría en el 2022, en otras palabras, que la haría el próximo gobierno. Pero, digamos, ya en estos días el gobierno anunció que habría una reforma tributaria el año entrante para para aumentar los recaudos en 2 puntos del Producto Interno Bruto. Y el último tema, digamos, es el tema de la diversificación exportadora, que es absolutamente esencial para consolidar la recuperación y dar paso a un periodo de crecimiento más estable, que a mi juicio tiene que estar apoyado por una reversión del proceso de desindustrialización que ha experimentado el país. Y termino pues con unas láminas sobre los temas de deuda pública para mostrar digamos, la severidad de este problema. Digamos, aquí ustedes observan, digamos, que la presión del gobierno es que vamos a tener una deuda este año de como un 66% del Producto Interno Bruto. Ahora, si uno lo dice como porcentaje del PIB potencial, digamos, teniendo en cuenta, digamos, que el PIB está en un nivel muy bajo este año y que el Producto Interno Bruto potencial es mayor, estaríamos todavía, según el gobierno, por debajo del 60%. Y lo que es, digamos, más grave es que Colombia, de hecho, tiene una deuda pública superior al promedio latinoamericano y este año va a aumentar más que en el promedio latinoamericano. Esto, pues, me parece que es un tema muy importante y, por lo tanto, el tema del saneamiento fiscal es muy importante porque, digamos, si no se hace, es muy probable que tengamos algunas dificultades, digamos, por ejemplo, con las calificadoras de riesgo, con las cuales nos ha ido bastante bien este año, pero digamos que nos haría que no tuviéramos acceso al mercado privado de capitales o incluso que ese acceso fuera más costoso. Pero termino aquí. Nuevamente, muchas gracias por la invitación y quedo ahora abierto pues, a algunas preguntas. Muy bien, doctor José Antonio Campo, muchísimas gracias por su presentación, que obviamente responde a las necesidades y a todas las inquietudes que tienen los empresarios al día de hoy. Vamos a dar paso a algunas inquietudes. Recuerden que ustedes pueden formular las preguntas a través de la plataforma que hoy estamos utilizando en la opción
de preguntas. Allí pueden ir depositando sus inquietudes. La primera de ellas, doctor, es en nombre de la presidenta ejecutiva de la Cámara, la doctora Lilian Mesa Arango. Ella nos pregunta qué espacio de maniobra tienen los gobiernos locales de cara a la reactivación tanto de la demanda como de la oferta. Bueno, los gobiernos locales tienen que, digamos, pueden aumentar el gasto, pero tienen que endeudarse. El gobierno, digamos, lo facilitó haciendo menos severa la que se llama la ley semáforo, ¿no? De hecho, sea de paso, fui yo el que la puse en marcha como ministro de Hacienda hace unos 25, pues, poco más de 20 años. Esta ley, pues, digamos, establece que, digamos, los municipios y departamentos tienen un límite al endeudamiento, tanto en materia de deuda total como de servicio a la deuda. Entonces, el gobierno lo que hizo fue, este año fue relajar un poco esos límites, con lo cual, digamos, en principio existe la posibilidad, digamos, de que las empresas, pero que los municipios y los departamentos puedan endeudarse para gastar más. Obviamente, para ello tienen que tener un mecanismo de financiamiento, digamos, alguito se ha hecho por la vía de Findeter, pero digamos se podría hacer mucho más, digamos, a través de los bancos, pues los bancos de desarrollo, sobre todo el Findeter, digamos, para, digamos, facilitar eso. Pero todo eso depende fundamentalmente pues, de un mayor déficit que se le permite. O sea, hoy los municipios que estaban ya en situación de sobreendeudamiento, pues no pueden compartir eso. No sé cuál es la situación en el caso de los del Valle de Aburrá para digamos, dar una apreciación un poco más precisa sobre esta materia. Perfecto, doctor. Otra inquietud que nos plantean por aquí, ¿de qué manera positiva o negativa puede impactar el cambio de gobierno, esa transición de cambio de gobierno de los Estados Unidos en la recuperación económica de Colombia? Bueno, hay bueno, digamos, no sé cuánto directamente, digamos, no creo que haya mucha importancia, sea muy importante en términos de apoyo directo, ¿no? Pero, digamos, lo que sí es muy importante es cómo la economía de Estados Unidos se comporte y sobre todo, digamos, como va a tener una nueva recesión casi seguramente a comienzo del año, cuando comience el nuevo gobierno de Estados Unidos, digamos, lo que se haga para ayudar a la reactivación me parece particularmente importante. Hubo, de hecho, un pequeño traspié, me parece, en las semanas anteriores entre el gobierno, o sea, la administración Trump y la Reserva Federal o el Banco Central de los Estados Unidos, ¿no? Porque uno de los programas más importantes que había habido, que es un programa básicamente de apoyo al crédito privado, que se hacía a través de la Reserva Federal, el Ministerio de Hacienda, o sea, la Secretaría del Tesoro de los Estados Unidos, decidió suspenderlo a partir de enero. Entonces, yo creo que una de las primeras cosas que va a haber que hacer es precisamente que, digamos, que se renueve ese programa. Uno de los elementos positivos en ese sentido es que la anterior presidente de la Reserva Federal va a ser la secretaria del Tesoro, una excelente economista. Yo creo que ahí, digamos, los elementos son positivos, pero digamos, lo que se haga en esa materia me parece que es particularmente importante. Perdón, y lo otro es si se logra un acuerdo en el Congreso de los Estados Unidos. Es posible que se logre incluso antes de la transición de gobierno. Ha habido unos grandes enfrentamientos entre el Partido Demócrata y el Partido Republicano en el Congreso, porque el Partido Demócrata ha querido un plan más ambicioso que el que quieren los republicanos. Entonces ahí vamos a ver, digamos, si logra un acuerdo ahora o, digamos, bajo el nuevo Congreso de los Estados Unidos. Ahora, ahí, digamos, la situación es todavía un poco compleja, básicamente porque todo indica que el Partido Demócrata, aunque va a continuar teniendo el control de la Cámara de Representantes, no va a controlar el Senado.
sea, para que controle el Senado tendría que ganar los dos nuevos, los dos nuevos competencias senatoriales en el estado de, de Georgia, que son los únicos pendientes, ¿no? Entonces, si gana esos dos, quedan 50-50 en el Senado, 50 republicanos, 50 demócratas, pero en el sistema norteamericano, la vicepresidente electa podría aportar un voto adicional, permitiendo que los demócratas ganen en las votaciones. Pero si los demócratas no logran esos dos puestos, va a estar en minoría y va a tener una compleja negociación en el Senado. Eso ya lo hemos observado en el pasado en el gobierno de Obama, sobre todo en el segundo gobierno de Obama, cuando los demócratas perdieron el control del Senado y las negociaciones se volvieron complejas. Pero, digamos, mi opinión es en general positiva. Creo que el nuevo gobierno de Estados Unidos creo que nos ofrece unas posibilidades interesantes. Muy bien, doctor. Por aquí Jesús Alberto Vargas nos pregunta, ¿por qué falla la ejecución de programas cuando se publicitan en exceso? ¿Será que en realidad no se necesitaban tantas garantías cuando nadie quería endeudarse y lo requerido era enfocar el esfuerzo a irrigar liquidez y en algunos casos a asumir más los costos de nómina frente a un cierre obligado de la actividad productiva? Bueno, esa es una muy buena pregunta. De hecho, uno puede decir que parte del problema de las garantías es que están asociadas a nuevos créditos. Si nadie se quiere endeudar de nuevo, o los bancos, digamos, son excesivamente cautelosos, digamos, en otorgar nuevos créditos, pues esas garantías no se van a utilizar, ¿no es cierto? Entonces, puede uno decir, bueno, de pronto se fue excesivamente optimista en el programa de garantías, digamos. Debo decir de todas maneras que la ejecución es mucho mayor. En otros países latinoamericanos, por ejemplo en Chile o en el Perú, digamos, la ejecución de garantías ha sido mucho mejor. Entonces creo que ahí hay un problema también digamos, yo no estoy metido en los detalles, pero sí hay un problema. Debería haber habido más apoyo directo al empleo. De pronto sí, ese programa llegó un poco tarde y sobre todo no se ha logrado que llegue a todos los trabajadores. El gobierno anunció inicialmente 6 millones de trabajadores iban a quedar cobijados por ese programa y apenas hay unos 3 millones. Entonces ahí hay un problema de pronto que se puede facilitar. Yo de hecho tengo una propuesta que a mí me gusta, digamos, mirado hacia adelante, que es básicamente que los bancos de desarrollo, el Bancoldex en particular, digamos, otorgue unos créditos no reembolsables o parcialmente no reembolsables a las empresas que generen empleo, sobre todo a las pequeñas y medianas empresas. Ese programa tendría pues una ventaja adicional, es que aparte del subsidio que se le daría a las empresas si generan empleo, es que, digamos, las capitaliza, ¿no es cierto? Porque les da pues unos recursos adicionales. Bueno, eso es parte de los temas que tenemos que seguir discutiendo para ver cómo, digamos, se tiene una política más ambiciosa en materia digamos, de generación de empleo para apoyar la reactivación y para compensar ese que ha sido uno de los principales problemas de la crisis. Muy bien. Doctor Ocampo, usted me dirá cuántas más preguntas nos puede responder, porque hay varias preguntas que han llegado, entonces para poder también tener en cuenta su tiempo. No, adelante, vamos a, digamos, Perfecto. máximo 10 minutos, digamos. Ok. En medio de la actual pandemia, en su opinión, ¿cuál debería ser un porcentaje de ajuste salarial conveniente para todas las partes? Bueno, yo creo que el ajuste salarial no puede ser mucho más alto que la inflación. Creo que sería inconveniente en la situación de empleo actual un aumento más allá. Yo veo que las centrales sindicales están haciendo una propuesta que es francamente imposible de cumplir. Ok. ¿Qué opinión le merece la recuperación del sector agrícola? Bueno, el sector agrícola, digamos, está creciendo. Incluso, digamos, si uno le quitara algunos subsectores con problemas, qué sé yo, eh, el café, por ejemplo, la producción ha disminuido este año, las flores han tenido un problema para exportar, digamos, varios otros sectores. Y lo que hemos tenido más bien es una sobreoferta, como hemos visto con el caso de la papa en particular.
Entonces, además ha habido un problema, digamos, hay dos problemas que no son fácilmente solucionables, ¿no? Un problema de demanda, o sea, básicamente por el cierre de restaurantes. O sea, yo creo que los hogares están o estamos comprando más o menos lo mismo, incluso un poco más que antes, ¿no? En materia de alimentos. Pero digamos la baja de la demanda generada por restaurantes, pues es un tema importante, ¿no es cierto?, para algunos productos agrícolas. Y el segundo elemento, digamos, son cómo se han sido afectadas las cadenas de comercialización, incluso los problemas que han tenido centrales de abasto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que allí, digamos, digamos, no hay muchas soluciones de muy corto plazo, digamos, ante la sobreoferta de papa, que es muy poco lo que se puede hacer. O sea, eventualmente el gobierno puede ofrecer un ingreso básico a los productores, pero eso no, digamos, yo diría que tendría que hacerlo por la vía de los subsidios a los hogares y no por la vía de la compra de la papa, por alguna manera. Entonces, yo creo que es difícil, digamos. El gobierno más o menos ha tenido unas acciones positivas en materia de créditos y tiene este programa pues de venta segura para los productores, pero todavía con un alcance limitado. Pero, digamos, no veo muchas soluciones de corto plazo. Eh, Ahora, una que sí me ha sorprendido que no se ha tomado todavía es cerrar las importaciones para productos que están siendo negativamente afectados. El gobierno debió haber cerrado las importaciones de papa hace ya varios meses, por ejemplo, ¿no? Y eso lo puede hacer con las reglas comerciales existentes. Perfecto. En ese sentido, doctor, nos preguntan qué hacer para mejorar y ser más competitivo el sector rural y agrícola. Bueno, yo me dediqué a coordinar la misión rural. Están todas las propuestas y espero que digamos, se vayan adoptando. Digamos, lo que pasa es que no son propuestas de corto plazo, para ponerlo de alguna manera, ¿no? Es decir, yo diría que digamos, hay tres temas críticos. El tema de las vías terciarias, ahí se puede hacer una cosa interesante, porque, digamos, parte del plan de reactivación puede ser, digamos, una duplicación de la inversión en vías terciarias, que además tiene la ventaja que son mucho más intensivas en empleo que en las vías primarias y secundarias, ¿no? Ese es un tema muy importante para muchas regiones de Colombia. Un segundo tema que a mí es el tema de extensión agrícola o transferencia de tecnología para los productores, donde realmente hay el sistema actual funciona en algunas partes, que es el sistema de las sumatas, ¿no? Y en parte también complementado por la tarea que hacen algunos gremios en materia de extensión rural, ¿no? Pero digamos, ahí las cifras que dio el Censo Agropecuario hace unos años fueron dramáticas, porque digamos, dijeron que menos de la 10ª parte de los productores tenían alguna asistencia técnica. Eso es un horror. Entonces, ahí hay que hacer una revolución en materia de asistencia técnica, digamos, para que le llegue con mejores tecnologías. Yo, de hecho, debo decir que cuando estaba en el Banco de la República hace los años anteriores, hice incluso un estudio sobre agricultura familiar, con en donde vimos algunas experiencias interesantes en esa materia y realmente cuando se hace un trabajo bien hecho es impresionante el aumento de la productividad. Por ejemplo, nosotros vimos algunos casos, digamos, de producción de leche de pequeños productores que habían triplicado su producción con algunas mejoras tecnológicas en pastos, por ejemplo, en particular, ¿no? Ese es, digamos, el segundo tema. Y el tercer tema, a mi juicio, es cómo organiza uno la comercialización. Nuevamente un tema complejo y sobre eso, digamos, en la misión rural lo que dijimos es que había que hacer un gran plan de asociatividad. O sea, digamos, de apoyar pues, cooperativas, pero también otras formas de asociación de productores para que sean ellos en conjunto los que llevan los que llegan a los que negocian, digamos, sus productos. Esas son, digamos, las propuestas. Y debo decir que en la misión rural nosotros también hicimos una propuesta de que se hicieran los planes de desarrollo rural con enfoque territorial. El gobierno
está comenzando a hacer esos programas como parte del acuerdo de paz en los municipios, en un grupo de, qué sé yo, como unos 170 municipios que estuvieron en situaciones serias de conflicto. Pero digamos, yo creo que eso tiene que ser un aprendizaje de más largo plazo. Y digamos, yo, de hecho, en la misión rural, nosotros recomendamos que hiciera eso en todo el país, con base pues en esta experiencia. Entonces yo creo que ahí hay una cosa interesante porque eso permite también a los productores rurales, digamos, de que digan qué se necesita en sus territorios, que seguramente varía digamos, de región en región. Perfecto. Doctor, dado que se requiere mayor liquidez para el sector privado y de las familias, ¿se debería bajar un poco más la tasa de interés del Banco de la República y la tasa de usura para estimular la demanda? Bueno, yo creo que de pronto se podría bajar un poquitico más al Banco de la República, pero no creo que lo haga. Digamos, está en unos 75, yo diría se puede bajar a unos 50. Debo decir que la baja de tasas de interés de 2,5 puntos porcentuales se ha reflejado en algunos casos totalmente y en algunos casos parcialmente. O sea, sí ha habido una baja bastante generalizada. Ahora, la tasa de usura es excesivamente alta y sobre todo afecta mucho a las microempresas, ¿no? Yo diría que de pronto se podría hacer algo temporalmente en esa materia para, digamos, temporalmente, digamos, cambiar la regla por a la cual se fija la tasa de usura. Perfecto, doctor. ¿Cuáles son los factores más críticos para pensar en una reactivación sostenible y duradera? Bueno, eso sí creo que lo presenté, digamos, el tema del empleo y el tema del sector exportador. Esos son para mí los dos temas más críticos a los cuales hay que prestar atención y obviamente el financiamiento, digamos, el tema de cómo vamos a manejar las finanzas públicas durante el periodo de reactivación para seguir teniendo acceso al financiamiento privado por parte del gobierno. Hagamos una Doctor, pregunta más que les voy a perfecto. suspender. Ok. Las MIPYMES son altas generadoras de empleo. ¿Qué tipo de medidas debe implementar el gobierno para contrarrestar el desempleo? Bueno, ahí precisamente esas son mis propuestas en materia de subsidios a la creación de empleo, que deben estar muy orientadas a las MIPYMES precisamente. Y ahí uno puede hacer dos cosas. En primer lugar, un subsidio al empleo, o sea, transformar el subsidio actual en un subsidio a la creación de empleo, que es lo que me parece más importante hacia adelante. Podrían hacerse complementados con un sistema de crédito, que es mi propuesta de un crédito parcialmente no reembolsable, o sea, el crédito, digamos, que le da a la empresa. Algo parecido, de hecho, dicho sea de paso, lo que se hace ya con créditos de vivienda, que tienen un subsidio, ¿no es cierto? Incluso algunos créditos agrícolas, de la inversión agrícola, que también tienen un subsidio al crédito, ¿no? No a la tasa de interés, sino al principal. O sea, entonces uno dice, doy siempre 100 pesos o sea, digamos, 100.000 pesos de préstamo y solamente la empresa tiene que pagar 60.000, por ejemplo, ¿no? Habrá que ver cómo Ujú. se diseña exactamente. Y eso, pues, a mí me gusta porque tiene el subsidio al empleo, 40.000 en ese caso, pero además permite capitalizar la empresa, porque la empresa recibe 100.000. Entonces, digamos, le da pues, lo que se llama liquidez, para los economistas la liquidez es lo que hace el Banco de la República, darle liquidez a la economía. Esto es, digamos, pero le da recursos, digamos, a las empresas que pueden ser particularmente importantes. Muy bien, doctor José Antonio Campo Gaviria, en nombre de la Cámara de Comercio de Aburrasur, de su junta directiva, de su presidenta ejecutiva, la doctora Lilian Mesa Arango, en nombre de la Alianza Región y la Cámara de Comercio Colombo-Alemana y la Cámara de Comercio e Industria de Hannover, pues le agradecemos el haber compartido con nosotros esa visión, esa perspectiva, esa experiencia de esos factores críticos para la reactivación de la economía de nuestro país a la luz de esta pandemia. Qué grato haber contado con la presencia suya esta noche. No, a ustedes muchísimas gracias por la invitación y de nuevo excusas por los problemas logísticos que tuvimos al comienzo para yo poderme conectar. Muchas gracias.
Gracias a usted, doctor. Gracias por su tiempo. A ustedes, señores empresarios, agradecerles y reiterarles el sincero agradecimiento por haber atendido esta invitación. Invitarlos, como siempre, a que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos como Cámara de Comercio Aburrasur. Estamos también con nuestro sitio web cámaraaburrasur.com, donde ustedes pueden estar al tanto de cada una de las actividades que la Cámara genera en pro del bienestar de cada una de sus organizaciones. Así que cordialmente invitados para que siempre estén muy conectados con nosotros, se informen y nos acompañen en este tipo de actividades que no buscan más que beneficiarlos y ayudarles a salir adelante en medio de esta crisis. A todos, gracias por acompañarnos y una feliz noche el día de hoy y hasta pronto.